Sus nombres están grabados en piedra. Sus historias están talladas en el tejido mismo de la historia para vivir eternamente. Esta es la verdadera historia de los más grandes gobernantes de Egipto, desde su meteórico ascenso al poder absoluto hasta su caída definitiva. Este es el auge y caída de los faraones. Faraones, ascenso y caída. Es el siglo XVI a.C. y Egipto está dividido. En la mitad norte del país reinan los Hicsos. Mientras tanto, en el sur, las fuerzas egipcias concentradas en Tebas llevan décadas librando una guerra de resistencia y reconquista. A esta lucha se une el nuevo rey del sur, Amosis I. Amosis I es el hermano menor de Kamose. Desea unir Egipto tanto como su hermano, pero los Hicsos se interponen en su camino. Tiene dos objetivos. Uno es expulsar a los Hicsos de Egipto. El otro es reunificar Egipto, pero bajo su mandato como faraón. Si tiene éxito, Amosis I unirá las tierras divididas y restaurará el reinado del faraón. Pero si pierde, Egipto podría quedar destrozado para siempre. Los Hicsos fueron los primeros gobernantes extranjeros de Egipto, lo que provocó el caos en el Estado egipcio y amenazó su universo. Ahora bien, ¿se unirá Egipto a otro reino o volverá a caer en el caos? Aquí está todo en juego. Mientras Amosis I toma las riendas del liderazgo, marcha con sus ejércitos hacia el norte, a la antigua capital de Egipto, Menfis. Esta batalla decidirá el destino de Egipto y de los faraones. Imperio Nuevo de Egipto. Amosis I lleva sus ejércitos hacia el norte, directamente al territorio de los Hicsos. Los carros que una vez dominaron el ejército egipcio ahora se utilizan contra los Hicsos. El arma que los Hicsos trajeron a Egipto será su perdición. Amosis I, con su poderoso ejército de guerreros, está listo para terminar la reconquista de Egipto. El ejército de Amosis I obtiene una rápida victoria y aniquila a los ejércitos Hicsos en la batalla. A continuación capturan Menfis y otras importantes ciudades del norte. Las fuerzas Hicsos se desmoronan. Pronto Amosis I y el ejército egipcio tienen rodeada la capital Hicsa de Avaris, también conocida como Jaragua. Los egipcios asaltan la ciudad y saquean la capital Hicsa. Amosis I se enfrenta en batalla a los Hicsos, pero finalmente consigue expulsarlos tras un largo periodo. Para expulsar a los Hicsos y obligarlos a abandonar Egipto, arrasó a Avaris. Los relatos son brutales. No solo hablan de muertes, sino también de mutilaciones. Hacha ceremonial de Amosis I. Uno de los elementos particulares que los egipcios impusieron a los Hicsos fue la amputación de las manos. Esto se hizo por dos razones. Como insulto a los Hicsos fallecidos, pero también porque al tomar las manos y presentarlas al rey, se demostraba que se había asesinado a personas en nombre del rey y que se habían cumplido sus órdenes. Tenemos relatos de las batallas de Amosis I, de alguien que no solo fue testigo ocular, sino que también participó en ellas. Se llamaba Amosis, hijo de Ebana. Era soldado del ejército de Kamose y más tarde de Amosis I. Amosis, hijo de Ebana, recoge esta campaña en una serie de escritos que ilustran la furia y la ira que los egipcios desataron contra los Hicsos. El propio Amosis, hijo de Ebana, describe algunas de las campañas militares en las que participó junto a Amosis I, y así es como obtenemos información sobre el propio Amosis I. Detalla cómo las fuerzas egipcias expulsaron a los Hicsos de Egipto y continuaron su campaña hacia el levante, es decir, fuera del territorio egipcio.
Se puede creer que algunos de los Hyksos huyeron a Palestina, pero Amosis I los persiguió, saqueando sus ciudades durante 3 años hasta que fueron derrotados. Tal vez se pregunten por qué fueron tan duros, por qué se tomaron tan en serio esta guerra. No lo veían como una lucha contra otros egipcios. Eran invasores, les habían quitado su país y ellos lo estaban recuperando. Y querían enviar un mensaje a los Hyksos. No iban a tolerar esto nunca más. A mediados del siglo XVI a.C., Amosis I completó su reconquista y extrajo grandes extensiones del Levante. Con ello, Amosis I no solo expulsó a los Hyksos, amplió las fronteras y reunificó y restableció el dominio de un solo faraón, sino que también marcó el comienzo de la tercera edad de oro de Egipto, el Imperio Nuevo. Aunque Amosis I es considerado un gran rey guerrero, tras la guerra se retira y se centra mucho más en su familia. Uno de los aspectos importantes que vemos en esta nueva edad de oro de Egipto, el comienzo del Imperio Nuevo, es la forma en que el rey incorpora a toda su familia. La corte se amplía, se agranda, su esposa se convierte en una figura importante por derecho propio. Ya no se trata solo de un individuo, y eso es importante desde el punto de vista dinástico. Aquí se trata de familias enteras que pueden casarse, que pueden fortalecer los lazos con otras familias y garantizar que, en caso de que el rey muera, haya personas que puedan ocupar su lugar. Y algunas de las personas más poderosas de esta familia eran las mujeres de la dinastía. La familia real femenina se vuelve mucho más visible que en cualquier otra dinastía anterior, y eso en sí era bastante distintivo. Hay indicios de que las mujeres de la realeza o las mujeres de la familia gobernante de Tebas son importantes y desempeñan papeles importantes, no solo en rituales o ceremonias, sino que realmente desempeñaban importantes funciones administrativas y gubernamentales. Algunas de las mujeres de la realeza involucradas serían Tetisheri, la abuela de Amosis, y Ahmose-Nefertari. Algunas de estas mujeres ostentaban títulos que normalmente se asocian con el servicio militar y la actividad militar, y en sus tumbas se han encontrado armas como hachas y dagas. El hecho de que haya armas en las tumbas de las mujeres sugiere que desempeñaban un papel militar activo, si no en combate, al menos en el gobierno del país durante el tiempo en que sus esposos estaban en el norte luchando contra los Hyksos en retirada. Y una de las mujeres más poderosas de esta época es la esposa de Amosis I, Ahmose-Nefertari. Ahmose-Nefertari es una figura muy importante a principios de la 18ª dinastía. Es la esposa principal de Amosis I. También es la esposa del dios Amón, por lo que es una importante figura religiosa y política. Estas dos cosas están profundamente entrelazadas en Egipto. Elevar a Ahmose-Nefertari al nivel de esposa del dios Amón, es decir, esposa de uno de los principales dioses creadores, pero también del dios principal del panteón del Alto Egipto y de la Casa Real durante el reinado de Amosis I, significaba que compartía parte del poder real, aunque fuera simbólico, con el rey. Este es un cambio que no habíamos visto antes, que la reina tuviera un papel activo o que desempeñara un papel religioso activo. Ella es una especie de jefa principal de la secta religiosa. Al elevar a su esposa al sacerdocio, Amosis I fortaleció el control de su familia sobre la religión y la riqueza del templo de Amón. Y Amosis I necesitaría esta riqueza y poder al embarcarse en una nueva serie de proyectos de construcción. Durante el Imperio Nuevo, lo que vemos es un florecimiento de la arquitectura y los monumentos dedicados a la vida y al culto, en lugar de solo a la muerte, como habíamos visto en el Imperio Antiguo. Aquí es donde realmente empezamos a ver florecer esta gran arquitectura de templos. Aquí tenemos Tebas, que en su día fue un pueblo, pero que creció con el tiempo.
Y en el Imperio Nuevo se convirtió en una gran ciudad con magníficas obras arquitectónicas. Por supuesto que la más evidente es el gran templo de Amón en Karnak. Casi todos los reyes que gobernaban durante el Imperio Nuevo añadieron algo al templo de Karnak. Ahora bien, si cada rey añade algo, se puede imaginar cómo crece y se expande con el tiempo y se hace cada vez más grande. El poder del sacerdocio de Amón ha aumentado tanto que construir un edificio en Karnak o contribuir al complejo del templo de Karnak se convirtió en un factor determinante para la estabilidad del trono del rey. Así que uno de los deberes reales era contribuir a los templos de Karnak. Así se llegaba a ser legalmente aceptable como gobernante de Egipto. Amosis I y sus herederos son conocidos como la 18ª dinastía. Esta dinastía transformará a Egipto en la civilización más poderosa y brillante del mundo antiguo. Ahora, Amosis I tiene una esposa principal y quizás otras, pero por alguna razón solo tiene un hijo que nosotros sepamos, Amenofis I, y está loco por construir. Amplía Karnak y construye todo tipo de cosas grandiosas. Aunque estaba casado, no tenía hijos. No tenía ningún hijo que nosotros sepamos. Y eso era un asunto muy serio. Pero cuando muere, no hay herederos. Lo que se hace en esas circunstancias en Egipto es recurrir al mejor amigo, preferiblemente un general. Y su general es un hombre llamado Tutmosis I. Y quizá sea algún tipo de primo real, pero no está en la línea directa de sucesión. Así que empieza una nueva familia, y Tutmosis I ya es un hombre adulto, tal vez de 35 o 40 años. Es general y tiene una hija llamada Hatshepsut, que se convertirá en una persona extraordinaria. Hatshepsut significa la primera de las nobles mujeres, y era ella quien tenía el derecho principal al trono, ya que era la hija de Tutmosis I y su gran esposa real. Reina Ahmose, madre de Hatshepsut. Pero cuando Tutmosis I muere, es Tutmosis II quien asciende al trono, a pesar de haber sido concebido por una esposa secundaria. Mientras está en el trono, Tutmosis II se casa con su media hermana, Hatshepsut. Hatshepsut tenía quizás solo unos 10 o 12 años cuando se casó con el faraón. Él muere cuando ella llega a la edad adulta. Tenemos la impresión de que estos pueden haber sido 20 largos años para ella. Cuando Tutmosis II murió, su hijo, Tutmosis III, era joven y aún no estaba listo para tomar el poder, por lo que el reino quedó principalmente en manos de Hatshepsut. Es importante señalar que Tutmosis III, el heredero de Tutmosis II, no era en realidad hijo de la gran esposa, sino de una de sus otras esposas. Significaba que Hatshepsut tenía más legitimidad y más derechos al trono en el momento de su ascensión. En 1780 a.C., Hatshepsut fue nombrada reina regente de Egipto. En el antiguo Egipto, la reina viuda, que era la regente de un rey joven, era muy honrada. Las mujeres más honradas de la historia de Egipto fueron regentes. Así que Hatshepsut comienza como regente de su pequeño sobrino, pero al cabo de 5 años, quizás cuando el niño se acerca a la pubertad, se da cuenta de que tiene que dar un paso adelante y convertirse en reina. Aunque la posición de Hatshepsut como reina regente le da autoridad sobre Egipto, para convertirse en reina faraón necesita un argumento ideológico sólido que respalde su afirmación, y no había ninguna institución religiosa tan poderosa como el templo de Amón en esa época. Este es un periodo notable de la historia. Hatshepsut sabe cómo dirigir el país y cómo venderse como reina faraón. Lo que hace es algo que nunca habíamos visto antes. Para establecer su legitimidad, Hatshepsut sabe que tiene que recurrir a la religión. Con este fin, ella colabora con los sacerdotes de Amón para crear una historia de origen que puede ser representada en los templos de Tebas. Esta historia de origen dice que Hatshepsut fue concebida por el dios Amón. Amón se le apareció a la madre de Hatshepsut por la noche en forma de su esposo y así la concibió.
Por lo tanto, Hatshepsut era hija del propio Dios y tenía un mandato divino. Ahora bien, ya hemos tenido reinas faraones en el trono anteriormente. Normalmente es el último recurso de una dinastía que no tiene muchas más opciones. Pero aún así no es lo ideal para un faraón egipcio. Se supone que un faraón debe ser hombre y, por así decirlo, el líder del ejército. Así que ella está innovando para mostrarse como este ideal ancestral. Los sacerdotes de Amón le dicen al pueblo que ella es, de hecho, la hija de Amón precisamente, lo que significa que también es un dios, y eso tiene como objetivo reforzar su poder. Hatshepsut toma los atuendos y la iconografía de un rey masculino, mientras se presenta como una reina. Aquí es donde vemos que entra en uso el término neutro faraón, Perao, que significa gran casa. Amón está en auge y se está convirtiendo rápidamente en la deidad principal de Egipto, mientras que otros cultos divinos sucumben rápidamente a su influencia. Amón es un dios muy antiguo en Egipto, referenciado en las pirámides. En la 18ª dinastía, bajo Hatshepsut y su familia, Amón alcanza su máximo esplendor. El dios Amón era uno de los principales dioses creadores del antiguo Egipto. También era un dios importante para la familia real, y era a través de él que la familia real obtenía acceso al poder. Además, era el dios encargado de mantener el poder del rey o del faraón, por lo que era bastante crucial. Y dado que el Imperio Nuevo tenía su sede en Tebas y el dios Amón era el dios principal de Tebas, significaba que el sacerdocio de Tebas, en particular el sacerdocio de Amón, era el sacerdocio más influyente que existía en Egipto en ese momento. Al ampliar el papel de Amón en el centro de la vida religiosa egipcia, queda claro que Hatshepsut está ampliando su propio papel, pero también ayudando a los sacerdotes de Amón. Los sacerdotes de Amón tienen un papel bastante más importante que desempeñar, y eso favorece a Hatshepsut al tiempo que les permite tomar una mayor parte de la vida religiosa egipcia y también de la vida secular egipcia. Tienen el control de una gran cantidad de recursos. Acaban siendo propietarios de una gran parte de las tierras de Egipto Medio y Alto. Hatshepsut estableció en este momento de la historia una medida que afectaría a todos los faraones que vendrían después de ella. En esencia, lo que ella ha hecho es preparar al sacerdocio de Amón para que con el tiempo desafíe el trono de Egipto. La relación de Hatshepsut con el templo de Amón subraya la relación de la sociedad egipcia con su religión y sus dioses, dioses que afectaban todos los aspectos de la vida de los antiguos egipcios, desde los campesinos en los campos hasta los faraones en sus palacios reales. Estos dioses eran adorados y venerados, y el más poderoso de los dioses de esta época era Amón. No se puede exagerar la importancia de la deidad Amón en este periodo. No solo es el dios de los reyes, sino que se convierte casi en el rey de los dioses. En lugar de estar relacionados con Horus, ahora el faraón está relacionado con Amón y en la época de Hatshepsut es descendiente directo de Amón. En este sentido vemos cómo la primacía de este dios de Tebas se convierte en el dios de todo Egipto. ¿Cuáles eran sus atributos? Bueno, lo representaban con una cabeza de carnero, por ejemplo, que es un poderoso símbolo de fertilidad. Eso nos ayuda a entender por qué se volvió tan útil para los faraones. Pero Egipto es una tierra de muchos dioses poderosos y populares, entre los que destaca Ra, el dios del sol. En el antiguo Egipto, los dioses no tenían por qué ser seres exclusivos. Así que, cuando llegabas a una nueva ciudad como miembro de la realeza y ya tenías tu tradición local con tus propios dioses, básicamente podías combinar estos dioses con los dioses que eran prominentes en esta región. Así, por ejemplo, lo que vemos en este periodo es algo que llamamos unificación religiosa. Es decir, tomar un dios de una zona que es muy dominante en una región y combinarlo con el dios dominante en la zona a la que llegas.
Así tenemos una deidad más antigua como Ra, asociada con el sol y la realeza, y tenemos a Amón, que es el nuevo dios asociado con la realeza. Entonces surgió un nuevo dios, Amón-Ra. No había ninguna contradicción en la mentalidad egipcia. Simplemente significaba que este nuevo dios tenía todas las cualidades de Amón y todas las cualidades de Ra. Aunque Amón y Ra eran los dos dioses más poderosos de esta época, tres dioses ocupaban un lugar muy importante en la historia y la sociedad egipcia: Osiris, Isis y Horus. Osiris es inicialmente un dios de la agricultura, pero tras la mitología en la que es asesinado, también se convierte en dios del inframundo. Isis, por otro lado, es una diosa de la magia y la maternidad. Ella cría al joven Horus en los pantanos del Delta. Se dice que Isis aprendió el nombre secreto de Ra, el más importante de los dioses, y que utilizando ese nombre secreto, controlaba toda la magia. Osiris, Isis y Horus representaban el microcosmos de la unidad familiar que la familia real se esforzaba por alcanzar. Tenemos a Osiris, que simboliza el poder masculino del rey, luego Isis, el poder femenino, que sería la esposa real, y por último Horus, el hijo, que sería el sucesor al trono. Por lo tanto, al estar afiliado a Osiris, estás afiliado a una familia divina y, por lo tanto, a la eternidad. Aunque Egipto tenía muchos dioses, la religión egipcia en la época del Imperio Nuevo no era uniforme. El panteón egipcio es de naturaleza ecléctica. Incluye deidades como Hathor, la diosa del amor, la belleza, la música y la maternidad. Anubis, el dios con cabeza de perro de la momificación y protector de los muertos. Tot, el dios de la sabiduría, la escritura y la magia. Y Ta, el dios de la creación y la artesanía. El panteón abarca dioses para prácticamente todos los aspectos de la vida. Una característica notable de muchas de estas deidades es su representación con cabezas de animales o rasgos animales que simbolizan sus atributos y funciones divinas. Siempre hay que recordar que no podemos ver a los dioses, no somos dignos de verlos. Nuestros ojos no entenderían a los dioses si los viéramos. Por eso, cuando dibujamos a uno de los dioses, estamos dibujando los atributos de ese dios, quizás su carácter. Piensa en un perro. Un amigo fiel, leal, feroz si eres mala persona, un buen guardián. Piensa en todas las cosas buenas de los perros. Entonces piensa en el dios Anubis, que es el dios que te recibe cuando mueres. Así que cuando mueres no te encuentras con un demonio horrible. Hay un perro grande y muy bonito que te va a ayudar a pasar por todo. Se va a asegurar de que te embalsamen correctamente, de que llegues al juicio y de que el juicio se haga correctamente. Piensa en Bastet, la diosa gata. Los gatos son hermosos, son madres maravillosas. Si alguna vez viste una gata con gatitos, son madres maravillosas. Bastet es la diosa encargada de los bebés, la música, la belleza y la dulzura. Se le puede representar como una gata. Funciona muy bien. Y los gatos, al ser la imagen más cercana a ella, se convierten en animales muy especiales. El halcón, que está a medio camino entre la tierra y el cielo, que está arriba hablando con Dios, pero que puede descender en picada y ocuparse de los malhechores de la tierra, Horus, Montu, Sokar. Todos ellos tienen estos atributos de halcón. Y por lo general, si piensas en ese animal cuya cabeza ves en el dios, entonces entiendes algo de la naturaleza de ese dios. Si realmente imaginaban que el dios tenía ese aspecto, yo diría que sí, pero creo que también tenían otras formas de imaginar a sus dioses. El dios Tot es un ejemplo muy interesante. Es el dios de la escritura y la magia, entre otras muchas cosas. Pero puede representarse como un ibis o como un babuino. Tiene muchas formas diferentes de ser representado. Por eso creo que son muy flexibles a la hora de representar a sus dioses. Y esta es una de las formas de hacerlo. Y creo que es una señal de que ven algún tipo de parentesco entre este animal y los atributos que se supone que tiene este dios. Los antiguos egipcios tenían una relación muy estrecha con muchos de sus animales. Animales como el ganado, los burros
Y las aves desempeñaban un papel crucial en la agricultura y ocupaban un lugar especial en el arte egipcio. El ganado en particular era importante, ya que se utilizaba para arar los campos, transportar mercancías y proporcionar alimento. Hathor, diosa de la maternidad y la belleza, está estrechamente relacionada con el ganado. La reina faraón Hatshepsut incorpora elementos de Hathor en su iconografía para acercarse a la diosa, lo que subraya aún más la importancia de los dioses y los animales que representan para todos los estratos de la sociedad egipcia. Espiritualmente otorgaban un gran significado al mundo natural que les rodeaba, sentían que formaban parte del mismo cosmos y que todos tenían un propósito. Pero los animales también tenían otra función religiosa. A menudo se utilizaban en sacrificios a los dioses. El toro Apis es un buen ejemplo de un animal que los egipcios podían creer que poseía la divinidad de un dios, pero solo durante un periodo de tiempo. El toro Apis fue finalmente sacrificado en nombre de Dios. Lo que vemos, especialmente en épocas posteriores, son templos dedicados a la cría y posterior momificación de estos animales para ofrecerlos como ofrenda a los dioses en el más allá. Es justo decir que la relación de los egipcios con los animales era algo compleja. No adoraban necesariamente a los animales como dioses, excepto en circunstancias muy específicas, y no les era ajeno criar y matar un animal para ofrecerle en sacrificio a los dioses. Dicho esto, hubo momentos en la historia de Egipto en los que los enemigos de los egipcios utilizaron su amor por los gatos, por ejemplo, en su contra. Hay un famoso mito que cuenta que el ejército persa ataba gatos a sus armaduras para que no los golpearan porque se consideraba una forma de blasfemia. Así que, al menos por estas historias, sabemos que estas creencias también circulaban en aquella época, pero la realidad es mucho más compleja. Se han descubierto millones de gatos e ibis momificados, por ejemplo, en un solo escondite. Por lo tanto, sabemos que la vida de los animales en sí no era necesariamente sagrada, al menos en épocas posteriores. Significa que ellos creían en una vida después de la muerte y que el cuerpo, el mundo material, tenía que hacer ese viaje con el espíritu para llegar finalmente a ese mundo. Así que la momificación de estos animales, por un lado, significa sacrificios, pero la momificación es un proceso muy exigente. Y momificar, por ejemplo, gatos o ibis, significa que esperas que estén contigo en la otra vida. Aunque los antiguos egipcios eran un pueblo religioso, su relación con el templo difiere mucho más de muchas de las principales tradiciones religiosas actuales. Los templos del antiguo Egipto son bastante diferentes de una sinagoga, una mezquita, un gurdwara o una pequeña iglesia. El templo egipcio es el hogar de un dios, y el dios vive normalmente en una especie de tabernáculo y vive en una parte tranquila y oscura del mismo. Y dependiendo del tamaño del templo, hay muchas habitaciones delante de este. Así que en un templo egipcio como Karnak, donde hay un gran patio abierto en la parte delantera, muchos de nosotros podemos entrar. No puedo acercarme al dios que vive a unos 92 metros en esa dirección. Estoy aquí arriba, en el templo, en este espacio sagrado, como si estuviera en la plaza de San Pedro, pero no estoy adentro. Ahora bien, si tengo un deber religioso, tal vez cantante, puedo adentrarme un poco más. Solo el rey y el sumo sacerdote pueden entrar y encontrarse con el dios. Y luego el rey o el sumo sacerdote todos los días abren las puertas del pequeño santuario. Le ofrecen incienso, lo lavan y le ponen ropa limpia todos los días. El dios recibe ropa limpia al igual que las estatuas de Krishna o Shiva en los templos hindúes. Así que siempre se les cuida mucho en ese sentido. Debido a su estrecha relación con Amón y a su papel como reina faraón, Hatshepsut es una de las pocas personas que puede entrar en el santuario más profundo del templo. Pero para los egipcios comunes había una forma de acercarse a Amón.
El templo celebra todas estas grandes ceremonias, pero son para el Dios. Es la casa del Dios, no es nuestra casa para adorar al Dios. Ocurre algo interesante debido al dios Amón. En Karnak, la gente común como yo, que ni siquiera puede entrar al patio delantero, puede dar la vuelta por la parte trasera del templo y al llegar al fondo, estar bastante cerca del santuario. Estoy más cerca de lo que estaría en el patio delantero. Quizás ahora solo estoy a 6 metros o a 3, y el Dios sabe que estoy allí. Y puedo ir a esa pared trasera y hablar con él. Esa sería la capilla del oído atento. Puedo decir: Amón, ¿puedes escucharme, por favor? Ya sabes que no soy nadie, pero necesito tu ayuda. Así que esa pequeña capilla al fondo se parece más a nuestras iglesias. Los sacerdotes del antiguo Egipto vivían separados del pueblo común, pero en la época del Imperio Nuevo y Hatshepsut desempeñaban un papel importante, no solo en la vida religiosa del antiguo Egipto, sino también en su economía y en la administración pública. Es una dimensión muy interesante de la cultura religiosa del antiguo Egipto. No podemos ver a los sacerdotes como simples oficiantes religiosos. De hecho, tenían un papel muy importante y complejo en la sociedad egipcia. Por ejemplo, los templos y los complejos de templos no eran solo lugares de culto religioso, sino que cumplían muchas otras funciones. Por ejemplo, los sacerdotes también eran curanderos. La medicina era un componente muy importante de su papel en la sociedad común para la gente común. Ellos también participaban en la política, eran consejeros del faraón, interpretaban las estrellas. Sabemos que la astronomía egipcia era extremadamente sofisticada. También participaban en la administración local, en obras benéficas e incluso en préstamos de dinero. Así que cuando pensamos en los complejos de templos y en los sacerdotes, debemos considerarlos como instituciones integradas en la economía, la vida sociocultural, así como en la vida religiosa y política. Bajo el reinado de Hatshepsut, el poder del templo de Amón en Tebas creció considerablemente. Los complejos de templos son centros de gran actividad. No solo albergaban a los sacerdotes, sino también a artesanos, obreros y funcionarios. Estos complejos incluían graneros que demostraban el poder económico del templo, ya que el grano era la principal moneda en el antiguo Egipto. El templo de Amón en Tebas también gestionaba grandes extensiones de tierras agrícolas y recaudaba impuestos de dichas tierras, lo que subrayaba aún más su importancia en la sociedad. La religión del antiguo Egipto y el templo también estaban estrechamente relacionados con otro aspecto importante de la vida egipcia: la magia. Todos los aspectos de la vida egipcia estaban afectados por la Heka o magia. La magia tenía la capacidad de ofrecer una conexión con los dioses. Y por eso los encantamientos, los hechizos y la poesía, todas estas cosas son palabras pronunciadas. Y la palabra pronunciada o escrita es, a su vez, un conjuro. De ahí viene la palabra cantar o recitar las palabras escritas. Así que cada día de la vida de un faraón egipcio, esto formaba parte de su ritual. Se dice que en algunos casos comenzaban el día con un conjuro al sol naciente y lo terminaban con un conjuro al sol poniente. La Heka o magia era una dimensión práctica de sus vidas y también era poderosa porque la magia se entendía como una dimensión, una fuerza que operaba dentro del mundo natural en el que existían. Enlazaba los reinos sobrenatural y natural. También era una fuerza coercitiva porque la función de la magia era la de provocar cambios en la vida de la gente común. Más adelante en su reinado, la reina faraón Hatshepsut comienza a sufrir misteriosas dolencias que perturbaban su reinado. Recurre a los sacerdotes y a su magia para que la ayuden a recuperarse. En el templo realizan rituales y ofrecen plegarias buscando la intervención divina para restaurar su salud.
Aunque los sumos sacerdotes son los usuarios más célebres de la magia durante esta época, no son los únicos en la sociedad dotados de habilidades mágicas. Cuando miramos al antiguo Egipto, vemos que desarrolló especialidades que nos dan una ventana a la vida cotidiana de la gente común, porque aquí tenemos personas que tienen ciertos talentos que les dan la capacidad, por ejemplo, de encantar escorpiones. ¿Por qué escorpiones? Bueno, viven en un entorno desértico en el que los escorpiones son uno de los elementos más peligrosos. Tenemos parteras que ayudan en los partos y que también tenían que recurrir a la magia, a amuletos y otros instrumentos mágicos para ayudar a que los partos fueran seguros, porque el parto era uno de los momentos más peligrosos de la vida, no solo para las mujeres, sino también para los niños. Se utiliza la magia partiendo de la base de que hay diferentes talentos que pueden contribuir a la seguridad de la sociedad, pero también a satisfacer las necesidades de los demás. En el antiguo Egipto, la magia es una fuerza poderosa, pero saber cuándo, dónde y cómo realizarla es crucial para el éxito. Para dedicarse a las prácticas mágicas, los sacerdotes de Egipto creían que debían ser puros. Con este fin, siempre se bañaban, estaban siempre bien afeitados y vestían lino blanco. Se abstenían en determinados momentos de consumir diferentes alimentos si iban a dedicarse a la práctica mágica y realizaban rituales a determinadas horas del día, dependiendo de lo que intentaban conseguir. Normalmente, durante el día, a la luz del sol, por lo que el amanecer o el mediodía eran buenos momentos para realizar magia, pero no se debía practicar por la noche, ya que es cuando las fuerzas de la oscuridad son más dominantes. Los magos o hechiceros profesionales egipcios utilizaban una gran variedad de instrumentos para realizar sus actos mágicos. Muy a menudo se trataba de varitas que podían estar hechas de bronce con forma de serpientes. Otras, más espectaculares pero más frecuentes, solían ser colmillos de hipopótamo. Está claro que para los antiguos egipcios estas varitas que se utilizaban en actos mágicos tenían un gran poder. Aunque la magia se asocia a menudo con el culto religioso, en el antiguo Egipto también estaba estrechamente relacionada con la medicina. Los papiros médicos que han sobrevivido contienen hechizos para uso de los médicos. Estos hechizos suelen estar dirigidos a los seres sobrenaturales que se creían la causa última de las enfermedades. Y en el antiguo Egipto, los guardianes de estos conocimientos médicos eran los sacerdotes médicos. En el Imperio Medio comenzaron a escribirlo todo y a codificarlo. Y esos desagradables hicsos del norte se interesaban en la medicina y en nuestros papiros médicos. Varios proceden de ellos, quienes los copiaron. Se copiaron todas estas cosas. ¿Tienes un hombro dislocado? No hay ningún problema. Ellos lo arreglan. Un hueso roto también pueden, pero será más difícil. Si es otra cosa o algo interno, podrían decir, no estoy seguro de poder tratarlo, pero lo intentaré. Como en el caso del cáncer. Si sabían que no podían, decían, no puedo tratarlo, y entonces te daban unas oraciones. La magia se infiltra en el mundo de los egipcios, pero también en el mundo cotidiano, así que vemos tratamientos médicos que incorporan conceptos mágicos y mitológicos. Un buen ejemplo de ello son las estelas del período tardío que encontramos. Llevan la imagen del niño Horus con un mechón de pelo. También llevan un hechizo en el reverso en jeroglíficos. El hechizo dice, yo soy Isis, grande en magia. Derramar agua sobre esta estatua cargará el efluvio y el niño sanará. Así que lo que vemos aquí es una incorporación de la magia al sistema de creencias de los egipcios que se utilizaba no solo con fines sobrenaturales, sino también con fines muy cotidianos. Creo que es una tontería recitar un hechizo sobre alguien o hacer una figura de cera y luego derretirla no va a ayudar a alguien que está enfermo, porque creo que si esa persona puede creer que va a ayudar, entonces puede hacerlo. Además de la magia, la reina faraón Hatshepsut buscaba consejo médico de los sacerdotes curanderos. Hatshepsut padecía una enfermedad cutánea persistente que le causaba molestias en su vida cotidiana. Sus sacerdotes le proporcionaban un bálsamo curativo elaborado con hierbas y aceites raros.
Ella lo aplicaba con regularidad con la esperanza de sentir alivio. Al igual que casi todos los aspectos de la sociedad egipcia, la medicina y la curación estaban estrechamente relacionadas con varios dioses. En una sociedad politeísta como esta, no es de extrañar que tengamos dioses que surgieron con atributos específicamente dedicados a la curación. Thoth era uno de los dioses asociados con la medicina, uno de ellos, pero su asociación se debe en particular a que curó el ojo del dios Horus después de que éste lo perdiera en una batalla contra el dios Set. Los amuletos, como el ojo de Horus, solían estar inscritos con símbolos protectores y hechizos, y las personas los llevaban para protegerse de las enfermedades y el mal. Lo que hacen los amuletos es tomar el contexto de la mitología de la que surgen y llevar ese poder a la vida cotidiana de los egipcios. Así, si no sabías leer ni escribir, aún podías llevar un amuleto como el ojo de Horus y obtener los beneficios de ese mito, de ese poder, que llega a representar la salud y la protección. Es uno de los amuletos más comunes que encontramos en Egipto y a menudo se enterraba entre los vendajes de las momias. En los vendajes de las momias encontramos varios tipos de amuletos. El ojo de Horus es uno muy común. También vemos pilares muy pequeños. Se trata de la columna vertebral de Osiris. Representa la estabilidad. Veremos pequeños amuletos de diferentes dioses con la esperanza de invocar sus cualidades protectoras. Incluso los collares se hicieron populares, ya que servían para mostrar que todas las habilidades de Thoth estaban ahí para protegerte. Los rituales de curación a menudo implican invocar el poder de dioses y diosas como Hathor, asociada con la curación y la maternidad, o Bes, que protegía a los hogares y a los niños. En el antiguo Egipto vemos que la medicina se practicaba a una escala desconocida. En el resto del mundo antiguo hay varios papiros que tratan tipos muy específicos de traumatismos. Tenemos el papiro de Leiden y el papiro de Edwin Smith, que tratan problemas anatómicos y médicos ligeramente diferentes. Uno trata esencialmente la cirugía y el otro de cirugía traumatológica. Los egipcios, como pueblo guerrero, regresaban con diversas lesiones. Los egipcios sabían cómo tratar huesos rotos, entendían más o menos los órganos y aunque los egipcios creían que pensábamos con el corazón y no con el cerebro. Pensaban que el cerebro no hacía gran cosa, de hecho nunca lo momificaban, pero entendían lo suficiente sobre el funcionamiento del cuerpo como para desarrollar un corpus bastante profundo de conocimientos médicos y saber cómo tratar las dolencias cotidianas. La preocupación por la salud no terminaba con la muerte. El camino hacia el más allá es peligroso, y en la época del reinado de Hatshepsut, los antiguos egipcios eran enterrados con el llamado Libro de los Muertos. En la lejana época del Imperio Antiguo, el rey tenía oraciones especiales en las paredes de su pirámide. Luego las recibían las reinas y los visires. Y poco a poco algunas personas más allá de la élite también las recibieron durante el primer periodo intermedio. Algunos de estos textos sobrevivieron, pero lo hicieron en papiro y se escribieron en ataúdes y ahora los llamamos textos de los ataúdes. Al entrar en el Imperio Nuevo, la gente parece estar eligiendo algunos de los textos que más les gustan y algunas oraciones nuevas. Pero como están escritos y pueden estar escritos en papiro o en lino, pueden escribirse directamente en el exterior del sudario. Son mucho menos costosos, obviamente, que tallarlos en las paredes de una tumba o pintarlos dentro de un hermoso ataúd. Encontrarlos en la tumba de personas que claramente tuvieron éxito, pero que eran ordinarios, miembros de la sociedad, nos dice no solo que la magia es omnipresente, porque estos son libros de hechizos necesarios para ayudar a pasar a la otra vida de forma segura. Pero también nos dice que tal vez estamos viendo un mayor grado de alfabetización para esta época. Desde el faraón hasta los plebeyos, la omnipresencia del Libro de los Muertos muestra lo estrechamente entrelazada que estaba la vida egipcia con la realeza. Y en Egipto, el Juego de Tronos siempre estaba en marcha.
Hatshepsut logró convertirse en rey. Siempre se le representa con cuerpo masculino y ropa de hombre. Nunca sabremos si realmente se vistió con ropa masculina, pero ella necesita a alguien que sea su reina. Si ella es el rey, tiene que tener una reina. Tiene a su hija Neferura para que haga el papel de reina. Neferura ya es esposa del dios Amón, con una enorme base de poder en el templo de Amón. Y ahora es oficialmente reina. Aún así es niña, adolescente, pero actúa como la reina de su madre. Hay muchas imágenes en las que parecen un rey y una reina, pero son Hatshepsut y su hija. Mucha gente ha pensado que Hatshepsut quería que su hija la sucediera. Con su hija hay ciertos problemas. Hatshepsut era la esposa de un rey. Era la hija de un rey. Su hija es la hija de una reina. No es la esposa de un rey a menos que se decida que se casará con Tutmosis III, en cuyo caso Tutmosis III prevalecería sobre su posible reinado. Así que en realidad la posibilidad de que la hija de Hatshepsut suceda a su madre parece en el mejor de los casos remota. Ella tiene quizás unos 40 años o quizás 50. Para cualquier egipcio antiguo, llegar a los 50 o 60 años era algo casi inaudito. Su sobrino está creciendo para convertirse en un rey maravilloso. Va a ser un rey excelente. Entonces, ¿qué le pasó? Si estás escribiendo una novela espeluznante, Tutmosis la mata. Pero no tiene por qué hacerlo, está ocupado. Se va y lucha en todas las guerras. Aunque los sacerdotes curanderos de Egipto solían tener éxito, en el caso de Hatshepsut, el tratamiento empeoró su estado. El bálsamo que se le dio a la reina contenía benzopireno, una sustancia cancerígena peligrosa. Aunque este bálsamo le aliviaba el picor y la irritación de la piel, estaba lleno de sustancias químicas cancerígenas que aceleraron su muerte. Ella muere. La entierran en el Valle de los Reyes, en una tumba digna de un rey. Se supone que tuvo un funeral digno de un rey. Tutmosis III se convirtió en el único faraón en 1458 a.C. y es considerado uno de los faraones más beligerantes de Egipto. Bajo su mandato, Egipto se expande hasta sus fronteras más lejanas y se convierte en la nación más dominante del mundo de la Edad de Bronce. Tutmosis III hace públicas sus hazañas en el campo de batalla y saca mucho provecho de su imagen militar. Se jacta del alcance de su ejército y esto forma parte de la imagen que quiere dar de sí mismo como un buen faraón del Imperio Nuevo. La dinastía comenzó realmente con la reconquista militar del Bajo Egipto y la llamada expulsión de los Hyksos y los reyes del Imperio Nuevo siguen realmente esa línea. Tutmosis III es, en cierto modo, el más ostentoso de esos reyes. Pero en 1390 a.C. llegó el momento de una nueva generación de faraones. Amenofis III, llamado Amenofis el Magnífico o el Sol Glorioso, se convierte en un rey cuando es un niño de 11 años. ¿Te imaginas a un niño de 11 años inteligente al que se le da un poder prácticamente ilimitado? Mientras que el abuelo de Amenofis III, Tutmosis III, fue un gran conquistador, el joven faraón dedicó su vida a la construcción. Añadió muchísimo a Karnak, pero también construyó el templo funerario más grande jamás construido y quizás uno de los establecimientos religiosos más grandes jamás construidos, todo al mismo tiempo y en un solo lugar. Y es una idea brillante, es un templo situado justo al borde de los cultivos. De modo que cuando el Nilo se desborda, las aguas inundan el edificio y revitalizan al rey y a los dioses que se encuentran en su interior. En la parte delantera de este templo se encuentran dos estatuas increíblemente grandes que llamamos los Colosos de Memnón. Cada una de ellas era originalmente un único bloque de cuarcita, una piedra increíblemente dura que no proviene de ningún lugar cercano. Amenofis III vincula estrechamente su reinado a los dioses. El más notable de todos es su dios favorito, el dios del sol Ra. Cuando Amenofis III llega al poder,
vemos que traslada la oficina del faraón y su propia autoridad más cerca de un dios diferente, el dios Ra. En otras palabras, él se aleja, distancia su oficina de Amón. ¿Y por qué es esto interesante y significativo? Bueno, creo que lo que nos dice, para empezar, es que quizás está preocupado por el poder de los sacerdotes del templo de Amón en Tebas, que se han enriquecido mucho en esa época gracias a su larga alianza con los faraones y que son muy poderosos e influyentes en la sociedad, al igual que otros complejos de templos y otros grupos de sacerdotes. Así que aquí está claramente tratando de alinearse, en cambio, con un grupo muy diferente de sacerdotes y un dios que le permite construir una base de poder diferente para su autoridad. Entre las exploraciones teológicas de Amenofis el Magnífico se encontraba esta pregunta: ¿cuál es la relación entre el rey y los dioses? ¿Cuál es la relación entre el rey y el dios Sol? Se autodenomina el Sol deslumbrante y revive una versión más antigua del Sol. En lugar de hablar todo el tiempo de Ra, esa forma del Sol con cabeza de halcón, habla de Atón. Y Atón es una idea casi abstracta de Dios. Amenofis III se autoproclamó Dios y se celebró a sí mismo como una forma de la deidad solar Atón. Creo que Amenofis está indicando que ha sido elegido. Su autoridad está basada ahora en la sangre, la arena y el aire de Egipto. Pero la era de este dios viviente sería relativamente corta. Alrededor del año 38 del reinado de Amenofis III, muere por causas desconocidas, casi al final de sus 40 años. La revolución espiritual de Amenofis III es solo un anticipo de lo que está por venir para Egipto y los faraones. Cuando su joven hijo Amenofis IV toma el trono, nadie en Egipto habría soñado con la revolución que está a punto de barrer el país. Una revolución que desafiará todas las instituciones de Egipto, especialmente la del faraón. Una revolución que sacudirá a Egipto hasta lo más profundo del alma de la nación.